Buenas noches, iglesia. El Señor les bendiga. Sabemos que estamos todos en casita, juiciositos, pero también en casita el Señor llega para hablarnos, para bendecirnos, para darnos su palabra. Así que vamos a estar siempre pendientes de los programas de la iglesia para conectarnos, para poder bendecir el nombre del Señor y para podernos alimentar nosotros de ese alimento espiritual que tanto necesitamos. Iglesia, Dios les bendiga. Me alegro otra vez de poder estar aquí saludándolos y bendiciéndolos a todos. Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 121. Dice el Salmo 121, Jehová es tu guardador. Sí, hermano, Jehová es nuestro guardador, el suyo y el mío y el de todos aquellos que confían en él. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel, el que nos guarda a nosotros. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces, el Señor es nuestro guardador. Vamos a orar, iglesia. Soberano Dios y Padre eterno, te damos gracias por habernos permitido que este día transcurriera en completa paz y tranquilidad. Y ahora, Señor, que estamos aquí, Señor, presentes ante ti, Señor, para darte gracias, para bendecir tu nombre, para dejar en tus manos este tiempo, Señor Padre, y para declarar la bendición tuya, Señor, sobre este servicio. Que tú estés obrando a través de tu gran poder, a través de tu gran misericordia, Señor, y que tú estés trayendo revelación de tu Santo Espíritu a nuestras vidas, Señor. Que en esta noche, Señor Padre, sea tu palabra ministrando, Señor, nuestras vidas, levantando nuestros ánimos, sanando nuestro cuerpo, llevándose todas las cargas, Señor Padre, de presión y de opresión que el enemigo ha ejercido, pero en el nombre de Jesús creemos y sabemos que hay poder. Te damos muchas gracias a ti, Padre, por este día maravilloso y por esta noche y por este tiempo que nos regalas, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos a nuestra pastora Gladys, bendecimos su vida, levantamos su vida en el nombre de Jesús. Declaramos que en ti hay poder para sostenerla día y noche, Señor. Bendecimos la iglesia de Versalles y te damos gracias. Amén y amén, Señor. Hermanos, vamos a estar escuchando esta noche la palabra del Señor, pero antes de la palabra del Señor vamos a escuchar los anuncios, vamos a estar atentos a lo que en esta semana va la iglesia a programar. También las alabanzas van a estar presentes y luego
la palabra del Señor. Iglesia, el Señor les bendiga y que tengamos un feliz tiempo con el Señor y una feliz noche. Dios les bendiga. Continuando con esta zona informativa, les quiero extender la invitación para que nos podamos reunir los miércoles a las 7 de la noche, para que aprovechemos ese tiempo de oración y nos podamos reunir como una familia. Les invita la pastora Gladys Oliveros. Los viernes a las 7 de la noche habrá nuestra noche de avivamiento, donde siempre habrá un invitado que nos hablará de la palabra de Dios y habrán alabanzas al Señor. Los sábados a las 3 de la tarde habrá nuestra reunión con nuestros conquistadores Kids, esa generación que se levanta en el Señor. Nuestros consentidos de la Iglesia Evangélica Cuadrangular de Versalles. Esos mismos días, los sábados a las 6 de la tarde, habrá nuestra reunión juvenil con nuestros líderes, el hermano Milton y la hermana Margaret. Invita a un amigo para que juntos podamos descubrir el propósito que Dios tiene hacia nosotros. Y finalmente, nuestra acostumbrada clase dominical, que está puesta en los horarios de los domingos a las 9 de la mañana y a las 7 de la noche, donde Dios siempre nos va a hablar a través de nuestros pastores invitados. Así que, hermanos, no hay ninguna razón para que no te puedas conectar con Dios. El templo está cerrado, pero la iglesia sigue avanzando y debes aprovechar todos esos momentos online que tenemos para que te puedas conectar con Dios.
sanidad aquí. Hay sanidad aquí. Hay sanidad aquí. Y la recibo. Hay sanidad aquí. Hay sanidad aquí. Oh, hay sanidad aquí. Y yo lo creo. Alzo mis manos hacia el cielo, alzo mis ojos a mi defensor, miro hacia ti, al Dios que sana, confío en ti. Hay libertad aquí. Hay libertad aquí. Hay libertad aquí. Y la recibo. Hay libertad aquí. Oh, hay libertad aquí. Hay libertad aquí. Y yo lo creo. Alzo mis manos Hacia el cielo, alzo mis ojos a mi defensor, miro hacia ti, al Dios que sana, confío en ti, Dios, confío en ti, alzo mis manos hacia el cielo, alzo mis ojos a mi defensor, miro hacia ti, al Dios que sana, confío en ti. la enfermedad no puede quedarse. Tu amor perfecto quita el temor. Y tú eres el Dios poderoso. Y es tu voluntad que sano esté. Y la enfermedad no puede quedarse. Tu amor perfecto quita el temor. Tú eres el Dios poderoso. Y es tu voluntad que sano esté.
Muy buenas noches, apreciados hermanos, estimados amigos. Tenemos aquí una cita con nuestro Dios y vamos en este momento preciso a leer y a meditar en su poderosa palabra. Así que yo les invito a que se ubiquen en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Y allí está la lectura que vamos a iniciar o con la que vamos a iniciar. San Juan 8, versículos 1 al 11. Es un relato muy conocido, pero no por eso deje de buscarlo ahí en su Biblia. San Juan 8, versículos 1 al 11. Cristo vive, aleluya, Él es nuestro Dios. Digno es Él de suprema alabanza. Dice así la Escritura, la cual leo a favor de todos. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Dios de los cielos y de la tierra, Padre amoroso y santo, delante de ti venimos para darte gracias en este momento, porque con solo leer tu palabra nos edificamos, Señor. Y al mirar detalladamente la grandeza de tu amor, entonces nuestras vidas cobran más valor, Señor, que nos anima para acercarnos a ti, acercándonos pues al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Señor, ahora te ruego que tú hables a nuestras vidas, que esta verdad escritural, Señor amado, trascienda la distancia, y que donde quiera que cada una de las personas oyentes se encuentran puedan ser tocadas, Señor, por tu Santo Espíritu, y convictas del pecado, Señor amado, podamos volvernos a ti con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, para entonces cambiar radicalmente nuestra condición de perdidos a salvos en la sangre y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, y pasar de ser criaturas a constituirnos en hijos de Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. El tema: primero todos, después ninguno. Pues hace alusión precisamente a que cuando esta mujer es llevada a la presencia de Jesús mediante una vil acusación, hay una cantidad de personas que están envalentonadas, y que esa sinergia de grupo hacía que pudieran hablar y reclamar delante del Señor juicio de la lapidación contra esta mujer. Pero al final nosotros encontramos que quedaron solamente Jesús y la mujer. Entonces ese es el tema: primero todos, después ninguno. Primero todos acusaban, después ninguno se atrevió a acusar. Este pasaje es muy conocido y de pronto ocupa uno de los lugares más altos en cuanto a los pasajes de los cuales se predica, aunque desde luego también tiene sus controversias. Algunos lo ven como un peligro para la llamada fe pura, y entonces dicen que no se debe enseñar porque es una incitación al pecado. Pero realmente yo no lo veo así. Lo que vemos aquí más bien es la justicia y la misericordia de Dios extendida sobre esta mujer, como se ha extendido sobre cada uno de nosotros los mortales. Quiero empezar con
con las estrofas, o unas estrofas. Este es un fragmento de una poesía de una mujer importante. Yo esto lo vi en mi colegio, nos hablaron de esta poesía y desde entonces me gustó. Y es de Sor Juana Inés de la Cruz. Algunos de sus apartes dicen: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su detén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Ese pedacito me gustó mucho por allá en segundo de bachillerato, que hoy llaman el séptimo. Bueno, lo cierto es que tiene una gran similitud en su contenido con lo que pasó en el episodio de la llamada mujer adúltera que registra el Evangelio según San Juan, en el capítulo que ya hemos leído, capítulo 8. ¿Qué es lo que ocurre? Jesús estaba desarrollando plenamente su ministerio de misericordia. Jesús ha estado sanando a los enfermos, Jesús ha estado dando de comer al hambriento y Jesús ha estado ante todo enseñando la palabra de vida y de libertad. Y aquí uno de sus contradictores, que eran los fariseos, traen un caso, presentan un caso y lo presentan ahí en vivo y en directo. Seguramente, porque es lo más fácil pensar, que habían tendido una trampa a Jesús, sabían que a esta mujer la iban a encontrar así, deliberadamente seguramente tramaron todo para que esto se diera, y la encuentran entonces en el mismo acto de adulterio, y se la traen a Jesús, que se encontraba en el templo, y la colocan allí en medio. Ellos tenían su propia ley, la que les enorgullecía y la que supuestamente ellos cumplían o decían cumplir a cabalidad. Pero la traen a Jesús y vamos a ver cuál es el objetivo por el cual la presentan al Maestro. Lo que dice el Evangelio según San Juan, donde leímos, es que eso era como una trampa, ¿cierto? Estaban tendiéndole una celada al Maestro para que él cayera y entonces saliese argumentando algo que pudiese ir en contra de Roma, o que pudiese ir en contra de la ley, o en fin, que pudiese incomodar al pueblo y principalmente a sus seguidores. Dice la palabra, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a 3 mujeres. Bueno, en todo caso, el propósito no podría ser otro que tratar de enlazar al Señor Jesús en algunas de sus palabras que diese como respuesta a este caso. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una ley antiquísima promulgada en el Antiguo Testamento que hablaba precisamente del adulterio y el castigo que merecía tal acto. Era un acto de envilecimiento y por eso era castigado con la lapidación, con la piedra. Las personas tenían que morir a piedra, pero ojo que no era solamente la mujer, era también el hombre. Entonces por eso tiene sentido la poesía o el fragmento de la misma que he enunciado por ahí con 3 estrofas, porque ciertamente a veces no miramos el panorama completo y tratamos de parcializar, de sesgar las cosas para que actúen a nuestro favor. Eso es una vieja práctica del ser humano. ¿Qué pasó? Le traen a Jesús a esta mujer para que él se pronuncie. Entonces el Señor Jesús, en su sabiduría, lo que hace es ponerse a escribir con su dedo en tierra. ¿Qué escribió? No se sabe, muchas conjeturas. Realmente no sabemos. Algunos dicen que estaba escribiendo los pecados de los fariseos, podría ser. Algunos dicen que estaba escribiendo los nombres de algunos de los líderes de allí. Yo inclusive pienso que estaba escribiendo la hora, la fecha y la hora, porque todo el mundo como que encontró oficio a esa hora después de que ya vieron que no iba a fructificar
el cometido de hacer que Jesús resbalase y cayese. Así que hay una situación bastante clara. Prácticamente todo estaba ya determinado. La mujer había sido encontrada en el acto mismo de adulterio y tendría que morir. Eso casi que era inexorable, tenía que ser así. Pero yo entiendo que con la invasión, con la posesión de Roma a las provincias de Israel, ya los actos de ejecución pública habían caído en un segundo plano, porque nada se podía hacer si Roma no daba el permiso. Entonces se tornaba un poco engorroso y los romanos eran muy estrictos en sus normas de derecho, en sus debidos procesos, y había dificultado un tanto eso. Entonces la traen a Jesús porque ellos realmente, de acuerdo a la ley, tendrían la potestad de lapidarla, pero tendrían que pedirle el consentimiento a Roma ya para ese entonces. Entonces el Señor Jesús se pone y escribe, y sea lo que sea que haya escrito, cuando Él continúa su escritura, el ejercicio de estar allí plasmando algo, entonces resulta que uno a uno los que la acusaban se fueron retirando. Dice la palabra que desde los más viejos hasta los postreros, y todo el mundo se fue. Cuando el Señor Jesús levanta la vista, pues ve solamente a la mujer del público. Entonces estaban él y la mujer, estaba la gracia extendida y el pecado patente allí representado en esta mujer, como ella puede representarnos a cada uno de nosotros los seres humanos que vivimos o que vivimos en algún tiempo sin Dios, o que hoy por hoy pueden estar también todavía sin aceptar el amor de Dios y sin caminar en la senda de la justicia. De ahí encontramos algunos aspectos que vamos a mirar con mucha atención, porque creo que esto lo podemos resumir en unos puntos bastante concretos, ¿cierto? Yo creo que en unos 4 puntos podrían ser los que nos sirven de guía para nosotros desarrollar este tema. Primero, el pecador ante otros pecadores. Ay, qué cosa tan terrible, hermano, caer uno en las manos de otro pecador. ¿Por qué? Porque el pecador que nos está acusando no tiene misericordia, se cree superior al acusado, y lo que demanda su sed de venganza es que precisamente sea ajusticiado, sea descalificado, sea excomulgado. En fin, todas estas cosas es lo que el hombre pecador reclama para los demás, porque no han experimentado la misericordia del Señor, y eso estaban pidiendo ellos, los acusadores, para esta mujer, que fuese muerta bajo el rigor de las piedras lanzadas por sus agresores. Entonces, terrible caer en las manos del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre siempre está deseando el mal para los demás. El hombre no regenerado, el hombre no salvado, simplemente en su egoísmo pretende que solamente lo de él vale y que los demás deben ser castigados por sus actos, por sus hechos. Entonces, Dios escucha más que las palabras, escucha el corazón. Hay un pasaje que yo creo que nos recuerda mucho este aspecto, y es el de San Lucas capítulo 18, cuando está un publicano, un hombre considerado socialmente pecador, porque era el encargado de recaudar los impuestos para Roma, y eran vistos como unos verdugos delante de su pueblo, delante de Israel. Entonces era prácticamente una profesión pecaminosa. Quienes la ejecutaban eran pecadores. Y había un fariseo que estaban en el mismo templo a la misma hora y que estaban tratando de encontrar a Dios. Así que el publicano estaba humildemente derramando su corazón delante de Dios. Estaba humildemente pidiéndole a Dios, mientras que el fariseo estaba tratando de exaltar todas sus obras, magníficas obras que según él hacía y que lo diferenciaban a favor de él de los demás mortales. No soy adúltero, yo ayuno, yo diezmo, sí, no soy un ladrón, no soy un injusto, no soy un adúltero, en fin.
tenía algunas cosas que esgrimir a su favor, pero no estaba llegando con la humildad que tiene que reconocer que no solamente los pecados son los que él enunciaba como tales, ser ladrón, injusto, adúltero, sino que también, por ejemplo, no tener misericordia es un pecado, arrasar con las casas de las viudas es un pecado. Y ellos trataban de vivir con su conciencia acallada, resaltando las, entre comillas, virtudes que ellos decían tener y en detrimento de los pecados que cometían los demás. Así que es terrible caer en manos de los pecadores, pero gracias a Dios que a nosotros nos vino a salvar no un hombre, sino el Hijo de Dios, el Cristo de Nazaret, el que entregó su vida, el que sufrió por nosotros, el que nos ama, el que nos conoce a cabalidad y el que estuvo dispuesto a entregar su vida para redimirnos de toda condenación. Bendito sea el nombre del Señor. Él entonces ha tomado la tarea de buscar a los pecadores empedernidos, término medio, o los que se creen que no son muy pecadores, a todos llamarlos a un arrepentimiento para entonces darles la vida eterna. Pero es terrible caer en manos de los pecadores. Usted lo ve quizás con su vecino, ¿cierto? Siempre condenan sus actos, pero los de ellos no los miran siquiera. ¿Por qué? Porque tienen cegado su entendimiento, pensando que son más justos que los demás. En segundo lugar, el pecador ante la ley de Dios. Entonces, hemos considerado en este pasaje que la ley tampoco ofrecía ninguna salvación al pecador, ¿cierto? Lo que hacía ahí era ejecutar a los pecadores y ahí terminaba su vida. No había lo que uno podría llamar quizás una rehabilitación previa a un reconocimiento, una convicción del pecado. Nada, no existía eso. Entonces, lo que Moisés mandó fue que apedrearan a tales personas, no solamente a la mujer. Y no solo el pecado de adulterio, y ahí viene lo importante, sino que la más mínima violación a la ley, escuche bien, la más mínima violación a la ley en alguno de sus puntos sería igualmente castigada. Quizás no con el mismo rigor, pero todas tenían un castigo, una gradualidad, pudiéramos decir, de acuerdo a la gravedad de esa falta. Entonces así vivía el pueblo frente a la ley. No había esperanza porque la ley condenaba y el hombre se daba cuenta que efectivamente no podía cumplir a cabalidad la ley, porque el que cumpliera todos los demás pero infringiera en tan solo un punto era culpable de todos. Luego estaba descalificado delante de la presencia del Señor. Sin embargo, los fariseos vivían subidos en esa nube de que ellos sí eran justos y de que ellos eran el único pueblo al que Dios amaba porque estaban haciendo las cosas como Dios había ordenado. No era así. No, la ley condenaba a todos por igual por infringir uno o por infringir muchos puntos de la misma. El pecador ante la conciencia, aquí viene un aspecto clave que hoy día yo quiero llamar su atención porque nosotros todos estamos dotados de una conciencia. Entonces, fariseos y escribas, ¿qué pasó? Tuvieron que salir de la presencia de Jesús, se fueron. Pero ahí la palabra dice que al ser acusados por sus conciencias, cuando las conciencias fueron confrontadas con lo que pretendían hacer, cuando el Señor lanza esa palabra, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, entonces como que miraron introspectivamente y se encontraron con que sí tenían pecado y que por ende no podían levantar ufanamente la mano para apedrear a esta mujer. Así que ya hay una conciencia que se despierta, y la despierta ¿quién? En nuestro caso, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Ese Espíritu Santo es el que, tocando el corazón del hombre, realmente lo deja en la posición de decir: Señor, sí, soy pecador, irremisiblemente me he equivocado, irremisiblemente, bueno, quiero decir en mi aspecto humano, pero hay redención, hay rescate, hay perdón a través de la sangre del Cordero, a través del Cristo que entregó su vida precisamente para rescatar al perdido. Bendito sea el nombre de Dios. Y el pecador frente a Cristo. ¿Qué pasa?
Cuando la mujer queda sola con Jesús, descubrió que en Jesús hay misericordia, que en Jesús hay perdón. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces decía yo que algunos moralistas tratan de abstenerse de predicar esta enseñanza porque creen que eso es una invitación al pecado. No, jamás el arrepentimiento ha implicado volver al pecado. Al contrario, el arrepentimiento lo que hace es cambiar la dirección, el curso hacia el cual nos dirigíamos, y entonces volverse a Dios, a las cosas del Señor, a lo santo, a lo que Dios ha establecido en su palabra y que nos ministra, nos guía, nos enseña a través de su Santo Espíritu. Así que Cristo no condena a esta mujer, ya se habían ido todos, pero Él le da la absolución de su pecado. Pero miren lo que hace: ni yo te condeno. Ahí está dándole la aceptación. Eso se llama en la doctrina bíblica la justificación. Jesús está primero justificando a esta persona, y justificando significa es aplicar la justicia de Dios, aplicar la justicia de Cristo a favor de ella. No es ajusticiarla en el sentido de someterla a un juicio, no, es darle como vestido la justicia de Dios, cubrirla con ese vestido de justicia. Eso es la justificación. Pero después de la justificación hay otra expresión que el Señor dice: vete y no peques más. Ahí viene la santificación, pero observe el orden correcto. Y esto es bien importante que lo aclaremos, porque muchas personas en su afán de buscar la presencia de Dios lo hacen al revés. Quieren primero constituirse en unas personas justas que vivan la vida de Dios según sus propios esfuerzos, y después entonces encontrar el perdón de Dios. No, primero Dios nos aplica su perdón, su justicia. Él nos da la justificación de nuestros pecados mediante el sacrificio de Cristo, y después sí nos llama a una vida de santidad, a una vida en la que podemos caminar con Él, así como Él nos lo ha enseñado en su palabra. Es bien clave esto, amigo. No trate usted de primero limpiarse y decir cuando ya yo no haga esto o aquello, entonces yo voy a ir a congregarme. No, vaya así como está. El Señor es el que quiere transformar su vida y sacar de usted todo aquello que le aleja de la presencia de Dios. Eso es bien importante que lo tengamos claro, porque de otra manera no va a ser posible. No hay que colocar la carreta delante del caballo. No. La carreta va detrás del caballo para que éste la pueda tirar de una manera adecuada. Entonces aquí vemos la manifestación de la misericordia de Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Entonces ahora uno se pregunta, ¿qué fue lo que hizo que los fariseos se alejaran sin ni siquiera lanzar una piedra contra la mujer? Yo pensaría que lo que dice ahí la palabra, acusados por su conciencia, fue el mirar hacia ellos y encontrar que tampoco eran tan justos como ellos pretendían parecer. No lo eran. Y entonces les tocó salir uno a uno. Yo creo que esa es la condición o la conclusión, ¿bien?, a la que debe llegar cada una de las personas que todavía no han recibido a Cristo en su corazón. Mire, la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, ni uno. Luego, eso significa que todos necesitamos el perdón de Dios para podernos acercar a Él y encontrar la gracia y la misericordia y el perdón para ser establecidos como hijos de Dios. Eso es bien importante. No hay otra forma. No podemos hacerlo al revés, porque no nos va a dar ningún resultado favorable. Tenemos que primero ir a Cristo como estamos, para que Él nos limpie, para que Él nos diga ni yo te condeno, para que Él nos diga yo te perdono, para que Él nos diga lavo tus pecados en mi sangre inmaculada, para que diga yo te revivo a una nueva vida a través de mi resurrección después del sacrificio redentor. Eso es lo que necesitamos. Entonces yo quisiera finalizar haciendo un par de preguntas acá, y son las siguientes.
Primera, ¿crees que con tu propia justicia vas a llegar al cielo? Escucha, ¿crees que con tu propia justicia vas a llegar al cielo? Si eres sincero, tendrás que decir que no, porque no hay justicia que dé la talla, que alcance los requerimientos de nuestro Dios. No hay justicia humana que lo alcance. Y la segunda pregunta, ¿eres lo suficientemente justo como para no necesitar al Salvador? ¿Ven? ¿Eres lo suficientemente justo como para no necesitar al Salvador? O sea, ¿puedes vivir una vida agradable a Dios sin Dios? Esa sería la pregunta, en otras palabras. Pero eso no es posible. La Biblia nos dice tajantemente, ya me he referido a ello, que no hay justo sobre la tierra, ni aún uno, ni aún uno. Luego, todos pecamos y estamos por ese hecho destituidos de la gloria de Dios. Pero así como el pecado vino a traer la condenación, Cristo vino a traer la salvación. Y dice entonces la palabra que más a todos los que le recibieron, aleluya, a los que creen en su nombre, en Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es entrar al círculo de la familia de Dios. Eso es poder pertenecer a la familia celestial. Así nos dice la palabra de Dios. Entonces, yo creo que no hay más para dónde buscar. Necesitamos un Redentor que tenga compasión, que tenga misericordia, y tiene además a su favor el haber hecho el sacrificio redentor para nosotros. No podía aceptar cualquier sacrificio redentor, pero el que Cristo hizo es suficiente para limpiar el pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este concepto de pronto le suene, no sé, muy etéreo, pero es en la realidad de lo que usted hace mal y usted se da cuenta que lo hace mal. Es esa trampa que hace, es esa deslealtad, es pecado. Y entonces el Señor quiere que su sangre preciosa nos limpie de ese y de todos nuestros pecados. Ven a Él. Cristo murió precisamente para redimirnos del pecado, para llevarnos a su salvación. Y no hay que temer, porque Él lo que quiere es que le reconozcamos, y una vez reconocidos entramos a ser parte de su familia y nos va a guiar. Oye bien, no nos va a juzgar solamente, nos va a orientar, pero nos va a ayudar para que nuestra vida se conserve dentro del camino de Dios, como dice el Salmo, ¿cierto? Por su senda de justicia el Señor nos guíe todos los días de nuestra vida. Así que ven que Cristo tiene perdón, tanto para ese pecado que leímos en San Juan capítulo 8, como para todos los que tú puedes pensar y mencionar. Tú puedes recibir el perdón de Cristo en esta noche si le aceptas como Salvador personal. Señor, te doy gracias por esta bendición de recordarnos, oh Dios, a nosotros los creyentes, que fuimos perdonados, que fuimos lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Dice la palabra, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, nada de indulgencias, nada de eso, sino por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Así que ven a Cristo hoy, ven a Él para que perdone tus pecados. Si así lo quieres hacer, repite en tono de oración: Padre Celestial, en esta noche reconozco mis pecados y me acerco a ti, porque sé que soy pecador y mis pecados me alejan de tu salvación. Pero hoy, al recibir el perdón de ellos, yo soy hecho hijo de Dios. Señor, te recibo en mi corazón y quiero de ahora en adelante vivir en tu santa voluntad. Te doy gracias. Amén. Señor, gracias por estas personas que han rendido su vida. Gracias por las personas no creyentes que nos han escuchado en esta noche. Y rogamos, Señor, bendición para sus vidas. Hay peticiones quizás que están elevando delante de ti. Padre amado, extiende tu mano y glorifícate, porque tú eres ese Dios todopoderoso, el Dios que escucha aún el mero susurro de nuestros labios, Señor, o aún el pensamiento que está en nuestro corazón. Gracias, Dios de la gloria. Rogamos que tú sigas bendiciendo a tu iglesia
y que sigas ministrando, Señor, en nuestros medios con poder, como tú siempre estás acostumbrado a hacerlo, Señor, para tu exaltación, honra, gloria, alabanza e imperio por los siglos de los siglos. Amén.